buen día para todos. En el día de hoy les vamos a contar los cambios que tendrá la prueba de matemáticas de Saber 11 a partir del segundo semestre de 2014 dentro del sistema integrado de evaluación. Para ello vamos a ver primero el desarrollo que ha tenido la prueba desde el año 2000, las novedades, luego veremos las novedades a partir del 2014 y finalmente veremos algunos ejemplos de preguntas. Entonces, en el 2000, con la reforma general del ICFES, se pasó a un enfoque por competencias en el cual las pruebas estaban evaluando las competencias de los estudiantes. Para la fundamentación conceptual de la prueba de matemáticas se tuvieron en cuenta los lineamientos curriculares publicados por el Ministerio de Educación Nacional en 1998 y luego se hace una revisión basados en los estándares curriculares publicados también por el MEN. En esa revisión se hace una definición de una dimensión de la prueba denominada componentes, en el cual se agrupan los pensamientos numérico y variacional presentes en los estándares en una categoría. Otra categoría está conformada por los pensamientos geométrico y métrico de los estándares y la tercera categoría de las que actualmente componen la prueba de matemáticas es el pensamiento aleatorio. En cuanto a las competencias que estamos evaluando en esa prueba, tenemos 3 competencias: la competencia de comunicación y representación, la competencia de modelación, planteamiento y resolución de problemas y una tercera competencia denominada razonamiento y argumentación. Ahora, para la prueba de 2014-2 vamos a tener una nueva denominación de las competencias. Las habilidades que estamos midiendo dentro de las competencias van a ser las mismas, simplemente vamos a cambiarles su denominación. Actualmente, a partir del segundo semestre de 2014, se denominarán interpretación, formulación y ejecución y argumentación. En la competencia de interpretación vamos a ver las capacidades de los estudiantes para comprender información presentada en distintos formatos y para transformar el formato. En la competencia de formulación y ejecución queremos ver la capacidad de los estudiantes para diseñar y ejecutar estrategias, para determinar las variables que son importantes dentro de la resolución de un problema, para diseñar un modelo que le permita resolver un problema o enfrentar una situación y para resolverlos. La ejecución de problemas dada un modelo previamente establecido. En la competencia de argumentación vamos a ver la capacidad de los estudiantes para justificar afirmaciones, ya sea utilizando conceptualización matemática o a través de la verbalización de los procedimientos que hace. Eso es uno de los cambios. Otro de los cambios que presenta la prueba para este 2014-2 es una distinción entre los contenidos. Vamos a tener contenidos propios de la matemática escolar en tres áreas de la matemática, en 3 grupos que denominamos. Uno va a ser álgebra y cálculo. Todos los contenidos de matemática escolar asociados a álgebra y cálculo, vamos a tener contenidos en geometría y contenidos en estadística. De estos 3 grupos vamos a hacer una diferenciación en sus contenidos. Vamos a denominar contenidos genéricos a aquellos contenidos que debe manejar cualquier ciudadano independiente de su profesión u oficio. Vamos a denominar estos contenidos genéricos. Entonces vamos a tener contenidos genéricos en álgebra y cálculo, contenidos genéricos en geometría y contenidos genéricos en estadística. Igualmente vamos a tener en estas 3 áreas contenidos no genéricos. Esta distinción va a ser muy importante en la búsqueda de la producción de nuevos resultados, de nuevas mediciones que nos permitan indagar el progreso que tienen los estudiantes gracias a la educación superior. Entonces, la prueba va a estar conformada por 45 preguntas. La prueba de matemáticas va a estar conformada por 45 preguntas y se va a dar un resultado sobre estas 45 preguntas. Adicionalmente, vamos a hacer una subprueba de matemáticas de 30 preguntas para poder producir resultados que sean comparables con la prueba de Saber Pro. Estos resultados de la prueba Saber Pro van a estar en una categoría, en una subprueba denominada razonamiento cuantitativo. Del razonamiento cuantitativo son las capacidades que debe tener cualquier ciudadano en las competencias matemáticas para desenvolverse adecuadamente en la sociedad moderna. Estas preguntas de razonamiento cuantitativo van a ser 30 en total y van a estar asociadas a los contenidos genéricos de los que hablamos anteriormente.
Ahora veremos algunos ejemplos de preguntas de la prueba. En cuanto a la competencia de interpretación, el tipo de preguntas que vamos a ver son preguntas en las que el estudiante debe dar cuenta de la información que se le presenta. En esta pregunta en particular, el estudiante debe decir en qué unidades puede expresar un caudal. También podría preguntársele características de la información que bebe, el mínimo, cuál es el máximo. Este tipo de preguntas van a estar en la competencia de interpretación, al igual que las preguntas en las cuales el estudiante debe cambiar el tipo de representación. En esta pregunta en particular se le presenta información representada o en forma verbal y debe pasarla a una gráfica. Podría estar en una tabla y pasarlo a gráfico o algún cambio en el tipo de representación que utilice. En la competencia de formulación va a tener que ejecutar problemas, ya sea en contextos de contenidos genéricos, como esta pregunta en particular, o en contenidos no genéricos, en el cual debe expresar el área en términos algebraicos. En la competencia de formulación también va a tener preguntas en la cual se le presenta un procedimiento. En esta pregunta en particular tiene 6 pasos en un procedimiento y debe determinar qué figura va a obtener después de completar los 6 pasos del procedimiento. En la competencia de argumentación siempre se va a encontrar con afirmaciones, ya sean correctas o incorrectas, y él debe determinar ese valor de verdad de la proposición, de la afirmación que se le presenta y cuál es el argumento que la valida. Y finalmente también tendrá ejemplos de preguntas abiertas. En las preguntas abiertas debe tener respuesta corta, en este caso es una pregunta de formulación. También podría tener preguntas de argumentación. Estos son los cambios que se presentarán en la prueba de matemáticas a partir del segundo semestre de 2014 para Saber 11. Gracias.